Se aporta una figura hexagonal situada, como se puede ver, en un plano inclinado y una base circular, un elemento circular situado a esta altura. Se trata de realizar un adaptador o transformador entre una forma y otra, es decir, es como si fuera una especie de tolva para mandar elementos pues, de grano, fluidos, desde un elemento cilíndrico que ascendería hacia acá a un elemento pues con forma hexagonal, del cual penderían luego una serie de aristas laterales y formarían ahí una especie de prisma que transformaría o trasladaría esos elementos de un tipo de superficie a otra. Se trata de hacer esa adaptación. En este caso vemos que es un caso particular, dado que el plano en el que se sitúa este elemento, digamos soporte del prisma que va a recibir esos fluidos o ese grano, pues digamos que ese hexágono está en un plano inclinado. Si fuera un plano horizontal, nosotros lo que haríamos serían tangentes a los lados de la base, porque en realidad lo que hay que hacer es establecer una serie de chapas con formas triangulares y de conos oblicuos que unidos constituyan la superficie de transición de un elemento a otro. Digamos que queremos enlazar este elemento con este mediante un elemento de transición, constituido por tramos planos y tramos cónicos. Bien, la cuestión está en dónde obtener los puntos, dónde posicionar sobre esta circunferencia los puntos, digamos, para unirlos con los extremos de los lados de este hexágono. Insisto que si el plano en el que está este polígono fuera un plano horizontal, igual que este, pues sería haciendo simplemente tangentes. Como no es horizontal, vamos a tener que recurrir a un procedimiento que a continuación vamos a explicar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hallar una nueva proyección del hexágono. Para ello vamos a trazar aquí, digamos, un plano, una perpendicular a este lado AB y vamos a hallar una nueva proyección. Es decir, hacemos un cambio de plano o una vista auxiliar. Tomamos ahora la altura del punto D, que sería este valor de este radio, y concentro aquí, dibujamos ese radio, esa circunferencia, y tendríamos aquí este extremo, que unido con este determinamos ahí el plano en una posición visual, en una posición, digamos, perpendicular a este nuevo plano de referencia. Es como si ahora esto fuera la planta y esto fuera el alzado. Bien, proyectamos estos puntos sobre el plano ya digo proyectante respecto a esa dirección y tendríamos aquí pues las nuevas proyecciones de los distintos puntos. Vemos que estas alturas, pues la altura de este punto coincide con la que tenemos aquí. Evidentemente ha sido una pequeña comprobación que no era necesaria, pero bueno, total que aquí tenemos la nueva proyección vertical de los puntos A y B, de los puntos C y F, de este y del punto E. A continuación tomaremos la altura de este disco circular y la vamos a poner aquí a una distancia a la misma altura que tenemos respecto. Hemos tomado, obsérvese, como referencia el lado AB. Obsérvese que aquí es el que tiene altura 0. Bien, pues ponemos ese disco, tomamos esta altura, que nos sale en este caso 188,3, y esa misma altura la ponemos aquí, y aquí tendríamos, como se puede ver, hemos proyectado lo que es el disco, y tendríamos aquí la nueva proyección vertical o alzado de ese disco. Bien, una vez hecho eso, vamos a continuar con el proceso. Aquí la cuestión es la siguiente. Nosotros, para poder establecer los puntos, una serie de puntos sobre la circunferencia que unidos con los lados, cada punto unido con dos lados con dos vértices del hexágono, forme una forma plana, y luego habrá ese mismo punto unido formando aquí con un arco de esta circunferencia, sería una forma cónica. Y eso es lo que vamos a ir uniendo para formar, digamos, la pieza de transición. El procedimiento va a consistir en lo siguiente. Vamos a prolongar el plano del hexágono hasta tener su intersección con el plano horizontal del disco circular. Prolongamos ambas líneas, nos dará aquí este punto en esta zona, y ahora por aquí haríamos una perpendicular a esta línea de referencia, y esa sería la traza o intersección de ambos planos. Y esa línea es donde van a pivotar, digamos, las tangencias que vamos a realizar. Lo primero que hacemos, como este lado y este lado son paralelos a esta línea, pues las tangentes paralelas a las tangentes desde el punto de corte de esta línea con esta, es decir, desde el punto del infinito, van a ser este punto de tangencia y este. Esas tangentes van a determinar estos dos puntos de tangencia. Bien,
A continuación, vamos ya de entrada uniendo este punto con este y este con este. Tenemos aquí dos zonas, aquí como se puede ver es simétrico, dos zonas, digamos, planas. Bien, ahora vamos a prolongar algún lado del hexágono, pues por ejemplo vamos a prolongar hasta el corte con esta traza o intersección de los dos planos. Se ve que este plano y este plano se cortan en este punto y esta es la proyección horizontal de esa línea, de esa horizontal de intersección de esos dos planos. Bien, prolongamos los lados. Por ejemplo, este lado EF nos va a dar aquí un punto de corte, digamos, con esta intersección y desde aquí haremos la tangente. Esa tangente nos determina aquí un punto de tangencia que nos sirve para determinar ya una zona troncocónica, una zona cónica, de vértice de cono en E y esta parte de base de ese cono. Y este proceso lo realizamos con todas las, digamos, prolongaciones de las aristas del hexágono. Hay que tener en cuenta que estos puntos que determinamos son los puntos de tangencia de los planos que conteniendo a cada lado del hexágono resultan tangentes a la curva. Es decir, que el plano que conteniendo al lado ED es tangente a esta base, el punto de tangencia de ese plano con la base es este punto 1. El plano que conteniendo a la recta EF fuera tangente a esta base, a esta circunferencia, ese punto de tangencia es el 3. Y esto se ha obtenido simplemente prolongando este lado hasta cortar aquí a la traza o intersección del plano del hexágono con el plano del disco circular y desde este punto hemos hecho tangente y tenemos aquí el punto 3. Y esta operación la vamos a ir haciendo con todas las prolongaciones. Observamos que aquí tenemos ya otra parte plana, una parte F3E, que se une a esta parte cónica formada por esta parte 3,1, este arco de circunferencia y el vértice del cono N. Bien, ahora vamos a prolongar el lado, por ejemplo, BC, que es este que estamos prolongando aquí en la parte derecha. Buscamos su corte con la traza, que sería este punto. Desde aquí haremos tangente a la circunferencia y tendremos este punto de tangencia 4. De modo que el punto 4 lo vamos a unir con los dos puntos B y C para obtener el elemento plano y aquí tendremos un elemento cónico también de vértice del cono en punto B. Prolongamos, en fin, terminamos el proceso con todos. Prolongamos el lado CD hasta cortar aquí en un cierto punto. Desde ese punto hacemos tangente a la circunferencia y tendremos un punto 5 y terminamos el proceso por la prolongación del punto, digamos, del lado AF y haciendo la tangente tenemos el 6 y cerramos aquí ya esta parte y esto sería, digamos, como quedaría, digamos, los distintos elementos que luego se van a construir en una chapa que desarrollaremos. Vamos a eliminar las líneas que nos sobran para seguir y dejar más clara la figura en el proceso. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es ver las medidas de los lados del hexágono. Las medidas reales, como está en un plano inclinado, no podemos tomarlas. Este lado AB y este lado ED, al ser paralelos aquí en sus proyecciones, son paralelos a los dos planos de proyección, se encuentran en verdad magnitud en ambas proyecciones. Pero sin embargo, el lado FA y los demás, el EF, el DC y el BC, esos lados no están en verdad magnitud. Por tanto, hacemos la construcción de verdad magnitud de un segmento. Como todos esos lados miden lo mismo, con hacer uno es suficiente. Entonces trazamos por uno de los extremos de A o de F una perpendicular. En esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas, que sería la distancia desde este punto hasta aquí, y esa circunferencia con centro en A la dibujamos. Y a continuación tenemos este segmento y esto sería la medida AF, que insisto coincide con EF, etcétera, con los lados que tienen aquí sus proyecciones inclinadas. Bien, una vez que tenemos eso, esta medida AF, pues la vamos a tener en cuenta pues para, digamos, poder ver luego el proceso que tenemos que hacer. Aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente verificar que esta distancia, que es el diámetro de la circunferencia, coincide con esta distancia, que es este alzado de esa circunferencia. Simplemente era verificar que esta línea la habíamos hecho bien. Este es el punto 2 y el punto 1, que corresponden a la proyección vertical de este y de este. Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a proyectar los puntos aquí sobre ese plano, es decir, este punto 5, viene aquí su proyección, coincide. Este sería el 3, el 6 y el 4, este es el 6 y este es el 4, que quedan aquí en esas dos líneas, etcétera, etcétera, y tenemos ahí las proyecciones de esos puntos. Bien, una vez hecho eso, vamos a proceder del siguiente modo. Vamos a tomar aquí el punto medio M y vamos a construir en figura aparte digamos, lo que sería la verdadera magnitud de este lado. Vamos a construir este triángulo, el triángulo ED1, y vamos a ir haciendo el desarrollo a base de estas operaciones. Por tanto, tomamos aquí la medida ED, que sería esta, este M es el punto medio M,
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Observamos que la medida 1m es frontal respecto a este plano. Por tanto, la distancia desde 1 a m en proyección vertical sería la longitud real de ese segmento. Insisto que al hacer desde 1 esta línea, que es paralela a esta, pues este es el segmento 1m. Este m tiene aquí también su proyección, coincidente con e'', y por tanto la medida 1m la tengo aquí en valor real. Bien, pues ahora no hay más que, como tengo este lado que lo tenía aquí en verdadera magnitud, no hay más que por el punto medio m, que corresponde a este, hacer una perpendicular y ahora ya simplemente tomar la medida 1m, y trazar con centro en m esa circunferencia que es de radio igual que este, dado que esta es la longitud real. Y ahora, por tanto, aquí tendríamos ya el punto 1. Ese sería el punto 1. Una vez que tenemos ese punto 1, pues ya tenemos aquí este triángulo de la verdadera magnitud de esta cara. O sea que en definitiva lo que estamos haciendo es las distintas formas que hemos generado aquí en esta transición, en esta pieza de transición, pues la vamos a ir abriendo sobre un mismo plano que esté en verdadera magnitud, que es el plano que es el del dibujo. Y luego con cualquier elemento de corte cortaremos una chapa con la forma para poder construir esta pieza de transición. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a coger este cono de vértice en D, que es este el punto desarrollado. Esto es la longitud D1, este segmento lo tengo aquí en valor real, y ahora vamos a coger este arco. Bien, para ello lo primero que hacemos es construir aquí un punto, digamos, que nos pueda ser de utilidad, como por ejemplo el punto 5, y vamos a hallar la longitud del segmento D5. Lo que vamos a hacer va a ser un giro de ese segmento para posicionarlo frontal. Y ese giro vamos a tomar un eje de giro que parta del punto D. Para ello simplemente pues haremos por D una paralela al plano de referencia, con centro en D y radio de 5 haremos un arco hasta venir hasta esta posición, tendremos aquí el 5 girado y ahora desde este 5 girado haremos una perpendicular hasta la referencia en este plano. Observamos que en todo giro pues el punto girado, el original y el girado se encuentran en un plano perpendicular al eje. Este eje sería un eje, suponiendo que esto fuera una planta y un alzado, esto sería un eje vertical, es decir, un eje perpendicular a este plano horizontal de referencia. Aquí tendríamos el 5 girado y ahora simplemente uniendo 5 girado con el D, pues tendríamos la longitud de D5. Y esa es la medida real de D5. La copiamos aquí porque luego la vamos a utilizar. Una vez hecho eso, pues vamos a tomar aquí, por ejemplo, un punto de este arco, del arco 1, 5, pues un punto intermedio. Intentamos que sea lo más centrado posible entre el 1 y el 5. Sería este punto. Bueno, pues este punto le hemos llamado 7. Y hacemos ahora la longitud real del segmento de 7, puesto que, claro, aquí ahora tenemos que hacer un cono de vértice en D, que es este punto en el desarrollo. Y entonces ahí hacemos lo mismo, hacemos el giro de la arista de 7, hacemos el 7, lo giramos en esta, hacemos este giro hasta aquí, hasta que corte este arco a esta paralela a esta línea, y ahora por ahí levantamos perpendicular y tendríamos aquí el 7 girado, hemos borrado lo anterior para no complicar, y aquí tendremos la distancia 7 girado esta medida es la longitud real de este segmento que corresponde a este. Luego entonces lo tenemos en verdadera magnitud aquí. Esta medida la vamos a copiar también aquí a la derecha para tenerlo de una manera clara. Y ahora ya vamos a hacer el desarrollo de este tramo 175, de este cono, de vértice en D y de base un arco de circunferencia 175. ¿Para ello qué hacemos? Pues para localizar el punto 7 en el desarrollo tendríamos que hallar la longitud real del arco 1,7, la medida de ese arco. Eso lo podemos hacer con una plantilla flexible de medida, o bien, bueno, nosotros vamos a aproximar el arco a la cuerda, por la simplificación en el proceso. Eso cualquier método, de hecho los programas de CAD en una curva nos permiten obtener longitudes de arcos de curva. Bien, nosotros vamos a tomar, vamos a aproximar el arco a la cuerda. Hacemos centro en 1 y con radio 1,7 trazamos una circunferencia y aquí haríamos lo mismo. Con centro en 1 y radio 1,7 hacemos esa circunferencia. Como por otro lado el punto 7 dista del punto D la medida 7D, que es esta, D7, pues tomaremos este segmento como radio de una circunferencia y ahora con centro en D la pasaríamos aquí. Haríamos esa circunferencia y el corte de ambos arcos sería el punto 7 en el desarrollo.
Bien, esto, insisto, sería mucho más preciso si hubiéramos tenido un elemento que nos permitiera rectificar este tramo, este arco de circunferencia. Ya tenemos el 7 y ahora repetimos el proceso para el 5. Haremos centro en 7 con radio 7,5, trazaremos un arco, ese arco lo vamos a traer aquí al desarrollo y ahora, como tenemos aquí la medida D5, que es la longitud real de este segmento, pues con centro en D y con esta medida trazaremos otro arco y en donde se corte tendremos el punto 5. Y ahí tendremos un arquito de curva que representa el desarrollo de esta porción de cono. Bien, sigamos. Una vez que tenemos eso, vamos a dar un paso adelante. Y ahora vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar el lado de C4. Para ello, perdón, C5, perdón, C5. El lado C5. Para ello hacemos lo mismo. Hacemos un giro, este 5 viene aquí a esta posición 5 girado, levantamos perpendicular hasta el plano, arriba, y uniendo con el C tendremos esta longitud, que es la longitud C5. Y esa longitud C5 la copiamos aquí para tenerla más cómodamente, puesto que ahora la vamos a borrar en la ejecución aquí en esta representación. Y ahora tendremos que, conocemos ya el lado, la medida C5, y ahora, ¿qué nos falta? Pues tendremos DC, la medida CD, que es esta que teníamos aquí, la tenemos aquí. Con lo cual, tendremos que el punto C lo localizamos sabiendo que de ahí está el punto 5 una medida C5, que es la que hemos obtenido aquí, que era esta, y la medida CD, que es esta, que la teníamos ya obtenida anteriormente, que es esta de aquí. Por tanto, la trasladamos aquí. Y entonces ahora hacemos centro en D y con abertura CD trazamos una circunferencia, y con centro en 5 y con abertura C5 trazamos otro arco. Se cortan en este punto y aquí tenemos el punto C. De modo que tenemos ya este punto que sería este C, que es el vértice de un nuevo cono, que sería este cono de esta porción. Aquí tendríamos la línea C5 en valor real, que sería de aquí a aquí, CD sería esta, y tendríamos aquí pues estos elementos. Obsérvese 5D, 5D sería este segmento, y ahora 571 es este arco que al desarrollarlo se nos viene aquí mediante una curvita que trazamos aprovechando esos 3 puntos. Si hubiéramos puesto más puntos intermedios aquí, habríamos tenido más precisión. Bien. Dicho esto, ¿qué nos queda? Pues ahora desde C5, que es este que tenemos aquí, de aquí viene con vértice en C, que es este punto, nos viene este arco, es decir, otro cono de vértice del cono en C y con este arco. Vamos a tomar un punto intermedio entre el 4 y el 5, sería, por ejemplo, este punto vamos a llamar 8, y ahora pues hacemos ya el mismo proceso, hallaríamos la longitud de C8, etcétera, etcétera. O sea que ya el proceso va a ser, vamos a eliminar elementos, hacemos centro en C y con radio C8 hacemos este arco, tenemos este punto, levantamos perpendicular a la base, esto ya es repetitivo, y aquí tendríamos la longitud de C8. Esa longitud C8 nos la traemos aquí, la copiamos para tenerla cómodamente. Y ahora con centro en 5 y radio 5,8 trazaríamos un arco, igual que hemos hecho antes, y con radio en C, con centro en C y radio C8, otro arco. O sea que como se va viendo vamos haciendo triangulaciones. Y de esta manera tendríamos el punto 8. Nos quedaría el punto 4, que el proceso ya es similar, en fin, ya no vamos a abundar en ello. Hacemos el giro, sacamos la longitud de C4, la llevamos aquí pues para tenerla, digamos, perdón, se nos ha movido esto. La tenemos aquí y ya pues hacemos los dos arcos y tenemos aquí el 4 y cerramos. Y así vamos cerrando todo. La cuestión es la siguiente. Si nosotros hemos partido de ED, pues nosotros vamos a hacer la mitad del desarrollo, porque sabemos que la otra mitad va a ser simétrica e idéntica. O sea que no hace falta hacerse todo el desarrollo, puesto que podemos ver que desde aquí, si tomamos aquí este eje de simetría, el 1M, la parte derecha y la parte izquierda son iguales. Luego, tomando esta referencia, una vez que tengamos toda la parte hasta haber llegado hasta el punto 2, o sea que en realidad solo nos quedaría este tramo y este elemento que es idéntico a este, pues entonces luego por simetría respecto a este eje, hacia la izquierda, tendríamos la parte izquierda de esa transición, de ese desarrollo. Y este sería el proceso de obtener el desarrollo de una pieza de transición. Y si aquí quisiéramos, evidentemente, para tener la representación diédrica, pues no habría más que estos puntos referirlos
digamos, a la posición aquí arriba que estaría, esto no está aquí dibujado, de la base esta, estos puntos referirlos y unir con los puntos correspondientes. O sea, es tomar este elemento como guión para con estas mismas líneas hacerlo en el alzado y tener las proyecciones diédricas de ese, digamos, de esa pieza de transición.